Esta charla, en principio, la hemos titulado de otra manera, pero el cambio de título pues lo voy a explicar al final. De hecho, al final está el título original, pero tiene su explicación. Por si pensáis, al principio lo habíamos llamado Relaciones sentimentales sanas y positivas, pero bueno, vamos a dejarlo para el final para esa explicación, pero por si vais con la idea ya de esto, qué sorpresa es. Entonces, pues eso, esto es un taller de educación afectivo-sexual en la edad escolar, de 3 a 12 años. Y eso, mi nombre es Ángel, como ha presentado Eduardo. Mi titulación, yo soy maestro de formación, maestro de educación física. Lo que pasa es que llevo muchos años trabajando de educador social en centros de menores. En centros de menores tanto de acogida inmediata, como residenciales. Y en estos centros, pues me encuentro con muchos chavales. Bueno, tengo chavales desde recién nacidos. Tuvimos uno con 2 días que dieron. A chavales que ya están para cumplir la mayoría de edad. Y pues vienen con muchas problemáticas. Y el tema sexual se suele repetir mucho. Tenemos muchos casos de abusos, tenemos casos de acosos, y entonces es algo que se debe hablar mucho de este tema, porque es un patrón que se suele repetir. El niño que, por ejemplo, ha sido abusado, lo normal es que es que sea abusador. Entonces, pues empezamos con relaciones positivas, pero de verdad hay que nombrarlo, porque tenemos que aprender valores para que esto no suceda. Bueno, y como veis ahí también, mediador juvenil, pues eso, he dado charlas durante muchos años en institutos, en plan secundaria, con chavales. Y bueno, suelen ser muy divertidas, o por lo menos eso dicen ellos. Y ahí se aprende bastante, ellos y yo también, porque los tiempos cambian muy deprisa. Bueno, vamos ya con el tema. Una idea clave que yo tengo, que la educación en valores positivos desde la infancia es la que hará que el amor conquiste el mundo. Y esto es clave porque si no aprendemos los valores positivos, por supuesto, y si no se desarrollan correctamente, estamos en una sociedad muy conflictiva. La sociedad es muy conflictiva de por sí, pero si desde chicos tenemos una serie de valores, esto lo llevamos a la edad más adolescente y más adulta, y nos relacionamos mucho mejor. Tenemos de hablar de unos conceptos, dejarlos claros, porque hay mucha confusión en ellos. Y bueno, pues estas definiciones realmente se actualizan cada año, porque tanto psicólogos como psiquiatras cambian mucho los términos por los nuevos estudios que se hacen, nuevas personas que transmiten otros sentimientos, otras formas de vivir, y nos adaptamos a estos tiempos. Entonces, hablamos de sexualidad. La sexualidad son los sentimientos que tenemos hacia nuestro cuerpo y también hacia el de otros, o el nuestro y el de otro. Y son las fantasías, los deseos que tenemos para tocar, para sentir. Son las formas que tenemos de disfrutar el placer sexual. Sexo es una palabra que tiene múltiples significados, múltiples acepciones. Bien, gracias. Pero aquí lo que nos interesa que es el conjunto de elementos que constituyen la diferencia entre machos y hembras, eso hablando de genérico, y en la especie humana pues son las diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas
entre varones y mujeres que hacen posible la reproducción de la especie. Son universales, coinciden en todo tiempo y cultura. Es decir, que en cualquier país del mundo diferenciaremos entre hombres y mujeres. Bueno, como he dicho antes, también es que se puede decir también sexo masculino, sexo femenino, pero lo vamos a identificar simplemente por el aspecto exterior, es decir, por la genitalidad, por si hay órganos genitales masculinos, pues vamos a hablar de un sexo masculino, y si hay unos órganos genitales femeninos, hablaremos de sexo femenino. Sí es verdad que esto pues tiene sus peculiaridades, que también las hablaremos. Y eso, en todas las culturas es lo mismo. La intersexualidad, hacemos referencia a la presencia en una persona de características orgánicas de ambos sexos, tanto el masculino como el femenino. Aquí empezamos a tener ya las complicaciones que pues, se dan en la naturaleza. Realmente, en porcentaje de personas con presencia de ambos sexos o de características de ambos sexos, pues hablaremos de un porcentaje menor al 2%. Pero, naturalmente, como existen, pues hay que nombrarlas. Y además, pues los derechos pues tienen los mismos, como es natural. Esta diapositiva que tenemos aquí es los símbolos del hombre y la mujer, o del sexo femenino, el sexo masculino y el sexo femenino. Y esto hace referencia a la mitología romana, donde el símbolo masculino pues, representa el escudo y la lanza del dios Marte, que es el dios de la guerra. De hecho, pues eso también implica los estereotipos que les damos a los hombres de más luchadores, más fuertes, pero esos son estereotipos. También hemos puesto ahí el símbolo en color celeste, azul, porque históricamente se le suele dar ese color al sexo masculino, pero también es algo que se da pues sin ningún sentido en sí. El color que quiera representar cada uno, cuando uno tiene un niño o una niña, pues dice la cunita, la habitación de azul o de rosa, depende. Pero hoy, cada día más, pues esto se está dejando atrás. Y el caso del símbolo de la mujer, el símbolo femenino, pues hace referencia, también en mitología romana, a la diosa Venus, y en realidad el símbolo es el espejo de donde se mira ella. Ella es la diosa de la belleza, y entonces pues el símbolo es el espejo. También son símbolos que se utilizan para nombrar al planeta Marte, para nombrar al planeta Venus, y bueno, pues son los que se utilizan en todos sitios. Seguimos con conceptos y hay que hablar de género, que género ya es algo diferente, algo más matizable a la definición de sexo, y es una designación de lo que se considera propio de mujeres, lo que se considera femenino, o propio de hombres, lo que se considera masculino. Pero, como he dicho, pues esto es una consideración que se hace culturalmente, que se aprende, y en realidad pues es un prejuicio sociocultural. Las características que lo conforman se aprenden y se pueden educar, como he dicho, pueden ser o son mandatos sociales y no se nace con ellas, como es a diferencia del sexo, que se nace siendo hombre o mujer, aunque haya características y diferencias que vamos a nombrar luego, pero en el género pues
eso hace más referencia a la ideología el constructo ideológico, la idea que tenemos, las costumbres y las condiciones económicas de cada sociedad. Al hablar de género, pues ya pasamos a identidad de género. La identidad de género, pues es la percepción propia que cada uno hace de su persona. Es decir, la vivencia interna del género tal y como uno lo siente, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Aquí, pues, ya podemos hablar de personas que sean personas trans, que son las personas que presentan un órgano genital diferente a lo que ellos se sienten. Por ejemplo, si hay una mujer que tiene su órgano genital, que es un pene, pues es una mujer trans. Ella se siente mujer, pero tiene los órganos sexuales masculinos. Hay casos en los que, como hablamos antes, la intersexualidad, que se pueden dar los dos sexos, pero no son los órganos exteriores. Es decir, podemos tener un caso de un cuerpo con órgano masculino, con pene, pero sin embargo puede tener ovarios y útero. Entonces, eso ya entra dentro ya otras clasificaciones que son más complejas, pero bueno, se dan en la sociedad. También es eso, se dan casos, el porcentaje es muy poco, pero se dan. Y la expresión de género pues hace referencia a la manifestación que cada uno hace de su identidad. Es decir, si yo me siento hombre, pues me quiero vestir como hombre. Si yo me siento masculino, me quiero vestir como masculino. Pero realmente, pues como he dicho antes, pues esto hoy en día, pues uno vestirse como hombre es algo más del pasado. Uno se puede vestir tanto con pantalón como con falda, pero bueno, se le reconoce socialmente por los estereotipos que tenemos. Si hablamos de orientación sexual, ya entramos en la atracción que sienten las personas, la atracción física, sexual, incluso la afectiva, hacia otra persona. Y estas pueden ser de 4 tipos. Lo mismo digo que en lo que estoy diciendo en toda la charla. Estas clasificaciones varían año a año. Cada estudio suele incluir otro nombre, otra definición, que muchas veces está condicionado por el psicólogo o el psiquiatra o el pedagogo, el que lo estudia, muchas veces está condicionado por temas religiosos, otros por temas políticos. Entonces, pues hay miles de clasificaciones y suele crear polémica por no hablar de una sola clasificación. La clasificación, por decir así, de toda la vida, la antigua, pues ya queda anticuada por todos los casos que se estudian y se conocen de estas personas que se atraen por diferentes personas. Heterosexual hace referencia a las personas de diferente sexo que se atraen entre ellos. Aquí el término hetero, pues eso, hetero significa diferente o mezclado. Y entonces pues tendríamos una relación entre un hombre y una mujer, entre una mujer y un hombre. Homosexual, pues hace referencia, el término homo no hace referencia a hombre como se podría pensar, eso depende de la raíz, si es griega o es romana o es latina. Entonces aquí homo hace referencia a igual sexo. Entonces nos encontramos con parejas, con personas que se atraen, pues 2 mujeres entre ellas o 2 hombres entre ellos. Si hablamos de mujeres, pues hablaríamos de
de lesbianas, y si hablamos de hombre, hablaríamos de gays. Y el término bisexual pues, nos hace una referencia a las personas que se atraen indistintamente por un sexo o por otro. Igual un hombre se siente atraído por una mujer que igual se siente atraído por un hombre. Y una mujer igual, por un hombre o por una mujer. Este término ha tenido controversia durante muchos años, pero hoy en día pues, está totalmente aceptado, pero durante muchos años pues, se ha pensado pues, que puede ser cosa de gente viciosa, de gente que lo quiere probar todo. En realidad, pues habrá gente que pueda ser viciosa, gente que lo quiera probar todo, pero sí hay gente que se considera así porque le atraen tanto unas personas como otras. Y el término pansexual es más reciente, por decirlo así, y nos hace referencia a que las personas se atraen no por el hecho de ser hombres o mujeres o de ser más guapos o ser más feos. Simplemente es una atracción diferente, atracción que no está basada en los órganos sexuales, en la unión esa. Se puede dar que una persona le atraiga a otra simplemente, y se da mucho, simplemente por la inteligencia. Hay personas que se quedan maravilladas por lo que sabe este hombre, lo que sabe esta mujer, y le provoca una atracción y puede ser recíproca esa atracción, y entonces ahí, por ejemplo, hablaríamos de pansexualidad. Lo importante de hablar de educación sexual o de educación afectivo-sexual, porque conviene siempre meter el término afectivo, es que esta educación es una educación que promueve cosas positivas, términos positivos, relaciones positivas. Entonces, la educación sexual, el término sexual, aparentemente uno puede pensar que es de mayores, pero no, como hemos dicho, la sexualidad es algo que se tiene desde pequeño. Somos personas sexuadas y somos personas sexuadas desde que nacemos hasta que morimos. Y entonces la sexualidad no implica una acción en sí, implica una atracción, implica el placer, implica el quererse, implica el gustarse, el cuerpo. Entonces, pues, hay que hacer, desde la infancia tenemos que hacer una educación, porque esta educación va a tener varios efectos en los menores, en los chicos, en las chicas, los niños, las niñas, porque lo primero es que ayuda a resolver muchísimas dudas, ayuda a resolver problemas que uno tiene, cómo uno se siente, qué me está pasando, qué cambios tengo en el cuerpo. Tenemos también que la educación nos va a hacer reflexionar a los niños, todos los términos que les vayamos dando, todas las imágenes que vayan viendo, todo lo que vayan viviendo les va a hacer madurar, les va a hacer reflexionar, les va a hacer pensar cada vez más y no que actúen solo por instinto, que no sean básicos. Es importante en el tema de esta educación el autocuidado. Siempre nos vamos a centrar en el autocuidado, porque la salud, autocuidado, salud, es fundamental, pues las relaciones deben ser sanas. Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos estar siempre aseados. No simplemente hablamos del aseo de los órganos genitales, que por supuesto deben tener una higiene especial. Debemos ser unas personas limpias, debemos intentar cuidar nuestro cuerpo lo mejor posible,
porque es el cuerpo que vamos a tener toda la vida y mientras mejor lo cuidemos, teóricamente más nos va a durar y en mejores condiciones nos vamos a desarrollar. Hablamos de igualdad. Hablamos de igualdad porque estamos en una sociedad que busca la igualdad. Durante mucho tiempo, durante muchos años, esto no se ha cumplido y entonces pues siempre ha habido mucha polémica por esto porque hay individuos que se han sentido superiores a otros y sobre todo a otras, y esto es algo que hay que desterrar, y más en las clases desde la infancia, en los colegios, tenemos que hablar de esta igualdad para desterrar esos patrones aprendidos o eso que uno puede escuchar, que el niño puede escuchar de un tío, del abuelo, o que lo escucha en la calle. Y entonces debemos promulgar toda esta igualdad para que la sociedad siga avanzando. Como hemos dicho antes con el autocuidado, la salud, pues salud implica todo. En el tema de educación sexual, pues por medio del sexo se transmiten muchas enfermedades y entonces pues debe tener esto un cuidado, una prevención, y es muy importante. A los niños y a las niñas desde chiquititos hay que enseñarles a que digan, a que expresen lo que sienten sin vergüenza y que vayan a un médico y que hablen con el médico. En el caso de menores siempre deben estar los padres presentes, y que digan las cosas por su nombre. A veces pues hay más vergüenza, pero los niños y las niñas deben intentar hablar lo más claro posible para que el médico no tenga que adivinar lo que quieren decir. Entonces, esta terminología hay que utilizarla lo antes posible para que todos se expresen lo más adecuadamente posible y si es un tema de hongos, por ejemplo, en el pene de los chicos, la fimosis, que es cuando la piel del pene no baja y el glande no queda al descubierto, pues se debe observar y se debe hablar. Tiene una operación muy sencilla y conlleva unos puntos, y mientras antes se haga esa operación, menos problemas va a dar. Es decir, en niños chiquititos pues va a ser menos doloroso. De hecho, hay veces en que no hace falta la operación en sí, simplemente un tironcito pues es más eficaz que la operación o menos costoso. Y sin embargo, pues hay muchos niños que lo han callado, que son adolescentes y lo siguen callando y no le dan la importancia, y eso conlleva luego una operación que no es que sea complicada, pero sí más dolorosa, en el sentido que a medida que el niño va creciendo, pues tiene más erecciones, y los puntos en el pene, si hay una erección, pues duelen. En salud también hablaríamos, hay que centrarse en las chicas. Tienen que conocer desde temprana edad pues que les llegará un día la regla. Y entonces, mientras antes conozcan este tema, mejor, porque durante muchos años, igual que como ha pasado siempre, ha sido un tema tabú, se ha ocultado. Es como decían que era algo sucio. Hay muchos mitos relacionados con la menstruación y entonces pues es un retroceso, porque precisamente se oculta y es cuando más higiene hay que tener, porque sangre que se acumula y sangre que
es sangre, uno piensa sangre sucia, ¿no? En realidad la sangre no es ni sucia ni limpia, la sangre es sangre. Pero es cuando más hace falta una higiene correcta. Responsabilidad. Se debe aprender, los niños, los adolescentes, los niños, los chicos, las chicas deben aprender enseguida que todo lo relacionado con la sexualidad conlleva una responsabilidad. Es algo importante que tiene, hombre, en edades de pocos años, pues apenas hay problemática ninguna, pero a medida que los niños se hacen adolescentes existe una atracción mucho mayor y ya existen conductas, los enamoramientos que hay, y cada vez más pues los chicos y las chicas suelen tener relaciones que pueden llevar penetración, que puede ser tocamientos sin ninguna higiene, y entonces pues se debe ser responsable y saber lo que uno está haciendo y lo que conlleva, porque es muy fácil luego encontrarse con infecciones, con enfermedades, o si en el caso de una relación sexual o de un coito con penetración, pues puede haber un embarazo que seguramente no sea deseado en esas edades, y que aunque sea deseado, pues no deja de ser una problemática hoy en día. Antiguamente, pues en muchas culturas, pues sí que había relaciones a muy temprana edad, había reyes que se casaban muy temprano por importancia de la corona, porque estaba impuesto. Otras culturas también se casaban muy temprano, pero lo que tenemos que tener muy claro siempre es que los niños son niños y las niñas son niñas. No hay que avanzar tan rápido. Sí puede ser que antiguamente la esperanza de vida fuera menor y había más prisa en estas relaciones, en tener descendencia, pero hoy en día se debe buscar que se viva la niñez, que se viva la adolescencia, que se viva la pubertad y que se viva lo más responsable posible sin que uno se sienta culpable, sin que uno sienta una carga, sin que uno sienta que ahora la familia cómo me va a mirar, cómo me van a mirar mis amigos, mis amigas. Por eso hablamos de prevención. Entonces, cuando hablamos en estas charlas, pues también podemos hablar de muchos métodos de prevención por temas de salud o por temas de embarazo, pero bueno, en casos de primaria son los menos los que tienen relaciones completas, aunque es una pena, pero cada día se inician antes tanto niños como niñas. Las niñas sí es verdad que maduran antes, es algo biológico, y entonces pues se sienten atraídas, suelen sentirse atraídas más por chicos mayores y sí buscan estas relaciones antes que los niños. Comunicación. Es muy importante siempre la comunicación, pero la comunicación en todos los ambientes, en todos los grupos. Hay que expresarse libremente, hay que hablar lo que uno siente, lo que uno quiere, y sin motivo de burla, sin motivo de risa. Bueno, sí es verdad que hay cosas que pueden ser graciosas, pero no tiene que quedar puede quedar en una risa por algo que nos ha podido hacer gracia en ese momento, pero no en algo que impida que la comunicación fluya. Tenemos que hablar libremente y hay que expresarse y decir lo que me gusta, lo que quiero, lo que no quiero. Es muy importante aquí el no es no. Nuestro cuerpo es nuestro cuerpo
El del niño es el del niño, la de la niña es la niña, y ellos tienen que saber desde chicos que quién los puede tocar y quién no. Y entonces tienen que decir, tienen que aprender enseguida el no es no. Y si hay algún problema, pues lo deben comunicar como sea. Por eso he hablado yo al principio de mi trabajo de educador. Pues eso, me encuentro con menores y hombre, es algo muy duro, muy triste y muy problemático. Por eso es importante desde muy pequeña edad orientar a los niños para que estén preparados hombre, debe ser a lo mejor, pero deben tener en cuenta lo peor, y eso la mejor manera es desde los padres las madres que los orienten, los colegios. Lamentablemente hay muchos casos de abuso, se dan en todas las esferas, en todas las profesiones. Se ha hablado mucho históricamente de los sacerdotes porque es lo que más choca así en principio, pero si se miran cifras por porcentaje, muchas veces hay porcentajes parecidos con policías, hay porcentajes parecidos con profesores, con monitores. Se da mucho más, los temas de abuso estos se dan mucho más en el sexo masculino, lamentablemente. Pero bueno, entonces es algo que debemos intentar tratar con cuidado, pero estar siempre alerta, porque es algo que arruina o puede arruinar perfectamente la vida de un niño y de una niña. Autonomía, pues hablamos de autonomía en el tema de que nos tenemos que valer, o los niños tienen que conocerse, tienen que valerse por sí solos en las relaciones con los demás, en las relaciones sentimentales, con los amigos, con sus amigas, los juegos que hacen. Entonces, no pueden estar, alguna vez sí, pero no pueden estar siempre dependiendo del adulto, siempre dependiendo de un amigo. Deben ser autónomos, deben tener su propia voz, su propia palabra, su propia idea. Y si es verdad, pues que muchas veces pues se pueden equivocar. Pero bueno, hay que dejarles que se expresen. Bienestar, pues es lo que hemos dicho en todo este tema. Todo esto nos lleva a, si lo hacemos correctamente, si se aprende correctamente, si damos unos valores positivos, a un bienestar. Un bienestar de pareja, un bienestar en la familia, un bienestar con los amigos, un bienestar con las amigas. Es un bienestar del chico, de la chica, que lo que le va a hacer es ser más alegre y disfrutar todo mejor. Si queréis hacer alguna preguntita, no me podéis interrumpir, a ver si espero poder contestarlo todo. Estoy aquí que me quedo seco. No sé si preguntarte ahora o era cuando termine, se escucha todo bien. Bueno, no sé si es el momento de preguntarte o quieres que lo haga al final. Si quieres preguntarlo, no vaya a ser que se te olvide. Vale, viene un poco al hilo porque, vamos, yo soy madre de un niño de 7 años y esto que has hablado de la comunicación a mí me parece muy importante. Una de las preocupaciones que tengo como madre, supongo que muchos padres y muchas madres pasarán, es esa, ¿no? Si mi hijo le ocurriera algo de algún tipo de en el colegio, ¿no? Tocamientos o algún trato de este tipo que tú has descrito. Lo típico, ¿no? Que los niños por miedo, por vergüenza o por amenaza del adulto que lo hiciera, no le cuentan a sus padres lo que le está pasando, ¿no? Esto es lo que solemos escuchar. Entonces, claro, tú ahora de entrada a un niño de 7 años no le puedes explicar que esa situación se puede dar y que, por tanto,
tiene que contarte y lo demás. Estaba yo pensando de qué modo, si se te ocurre a ti, fortalecer esa relación de comunicación entre el niño y los padres, de modo que puedas estar más o menos tranquila de que si alguna vez sucediera algo, el niño va a venir sin miedo y abierto a contártelo. Bueno, pues a ver, lo fundamental al principio siempre es si tenemos una relación con nuestros hijos basada en el amor, en el cariño, siempre se nota fácilmente cuando un niño o una niña de pronto se cambia su forma de ser, cambia su comportamiento. Si tenemos a un niño, también la pena de la sociedad hoy en día es que muchos niños no están tan atendidos como debería ser. El padre trabaja afuera, la madre trabaja, los dos trabajan, uno aquí, otro allí, muchas veces están con los abuelos o con los primos. Entonces, hay veces en que hay ya una barrera que la implica la sociedad, pero sí es verdad que un niño, una niña, en cuanto que tiene una situación traumática, lo va a expresar de alguna manera. Sí es verdad que si es algo tan traumático como esto, pues sí suelen estar amenazados, pero un niño no deja de ser un niño, una niña no deja de ser una niña, y es imposible, igual lo calla, pero va a sentirse de pronto más triste, se va a sentir más solo, va a buscar de pronto mucho cariño, va a buscar pues correr a las piernas del padre o de la madre, va a buscar más abrazos. Y entonces, si notamos cambios bruscos, pues es el tema de ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Te has peleado con algún compañero? Vamos sacando la información. Y muchas veces, pues también, eso depende también de las familias, que hay familias que depende de la edad, pues se duchan con sus hijos, si son muy chicos, pues no hay ningún problema en sí, pero a medida que el niño o la niña va creciendo, pues ya ahí se va formando una intimidad que cada uno reclama, y en cierto modo también es buena dársela, pero a ver, si tenemos un caso que hay casos, yo por mi experiencia pues he vivido muchos casos traumáticos, entonces, ¿qué puedo decir? Si todo es muy triste, pero lo he vivido. Nosotros hemos tenido en el centro pues alguna niña, chica de 2 años, de 3 años con pañales, y a la hora de cambiarle un pañal ya cerraba las piernas. Entonces, ese gesto no es normal. Y ya pues rápidamente tenemos que ir a un hospital, tenemos que informar. Entonces, un niño a lo mejor no lo cuenta, una niña no lo cuenta, pero empezamos a ver cosas, gestos que hacen. Un niño de 5, de 6, de 7, pues de pronto se va a empezar a encontrar eso. Va a mirar, va a agachar la cabeza, puede buscar de pronto tanto el abrazo como que lo necesita como rechazarlo. Es decir, no se va a comportar igual que como siempre. Es muy difícil no darse cuenta de que algo ha pasado. ¿Cómo saber que algo ha pasado? Pues es ya tirando del hilo. Si es verdad que el tema de prepararlos para esto es muy complicado, pero sí es lo que estaba hablando de el no es no. Eso desde muy chiquitito hay que decirle: este es tu cuerpo, esto nada más te tocas tú, no te debe tocar nadie más, y esas cosas no implican nada traumático, por explicarlo así. Tanto en el baño, como si tú vas al baño, debes tener tu intimidad. Si tú vas y si es una niña y de pronto entra un niño, pues tienes que decirle que se vaya, y eso hay que hablarlo con naturalidad.
porque el hecho de que eso se vaya cortando, pues va a hacer que esté más alerta ante situaciones más peligrosas. Más o menos. Bueno, seguimos. Esto es lo que había nombrado un poquito por encima, bueno, lo que iba a nombrar, el desarrollo psicosexual, pues estas clasificaciones en realidad podemos coger muchos autores y las van mezclando. Esta sí es una que coincide en bastantes autores, pero se va mezclando porque es lo que digo, hay veces en que depende del interés de cada profesional y cada uno lo ve de una manera, pero bueno, básicamente eso en los 2 años pues suele haber una estimulación más enfocada en los órganos sexuales. Esto que pensamos siempre de la masturbación como si es cosa de adultos o de adolescentes, pues los bebés también se masturban. Lo que pasa que no conscientemente en el sentido de cómo lo puede hacer un adolescente o un adulto, pero sí va a buscar algo que le dé placer, y algo que le dé placer, si está relacionado con los órganos sexuales, es masturbación. Y no hay que escandalizarse, porque es lo que estamos hablando, es algo natural, es que se da en el desarrollo de los niños, de las niñas. El problema viene cuando los adultos intervenimos de una manera no adecuada ahí. Cuando decimos, no te toca ahí, eres un cochino, eres una cochina. No, ni cochino ni cochina. Lo que hay que enseñarle, hombre, estoy hablando de 2 años, pero lo iremos viendo con más años. Lo que hay que enseñarle es de una intimidad, de que hay cosas que se hacen más en la intimidad. Bueno, con 2 años se desarrolla la identidad sexual. Ya esto también es muy polémico porque hay psicólogos que dicen que no, que se desarrolla mucho más adelante, pero hay muchos que dicen ya que desde los 2 años ya un niño se puede identificar como una niña, se puede sentir niña, y una niña se puede sentir niño. Es una edad en la que ya se puede aprender a nombrar los órganos sexuales. Muchas veces se aprende con términos más simpáticos, por decirlo así, pero conviene ir ya aprendiendo los términos. Con 3 años nos encontramos que ya se controlan mejor los esfínteres y ya cada uno reconoce mejor cómo funciona su cuerpo. Se empiezan a identificar las emociones, que esto es muy importante, hay que trabajar mucho las emociones en la infancia. Es una asignatura que está pendiente. Sí es verdad que cada día se está metiendo más, se está involucrando más, porque a uno siempre le han dicho, no llores, no te portes mal. Bueno, pero es que si me duele algo o si necesito llorar, tengo que llorar. Y tengo que darle nombre a eso. Y si le decimos que no, el niño no aprende. Y el niño y la niña, a medida que van cumpliendo años, se callan eso. Y llega un momento en que uno suele estallar y uno no controla sus emociones, no le ha puesto nombre, no sabe cómo tratarlas. Y se da en muchos casos, no hace falta hablar de sexualidad, hace falta hablar, o sea, se puede hablar de cualquier caso. Hay muchos casos de depresiones, ahora se habla mucho de inteligencia emocional. Hay que saber llevar las cosas, no se estudia eso y se debe saber tratar la rabia, se debe saber tratar la furia, se debe saber tratar la pena, y esto hay que verlo. Los niños ya y las niñas en estas edades empiezan ya a observarse mucho, empiezan
a tocar, tanto a... Si tienen un hermano, tocan al hermano, pero lo más normal que suelen tocar son a los adultos. Y si ven el cuerpo del adulto desnudo, suelen tocar. Es muy típico Yo lo he visto más en niñas que en niños, pero es muy típico las niñas chicas que tocan mucho los pechos de las madres o el pecho de una amiga de la madre porque le llama mucho la atención. No es que no hace falta que esté desnudo, pero un escote toca mucho. Y es algo muy, muy común. Y en esta edad también pues hay una autoexploración de la zona anal, que no tiene mayor importancia. Lo que sí, como hablé al principio en otra diapositiva, de la higiene. Siempre tenemos que tener en cuenta la higiene, porque los niños, tanto las niñas, tocan cualquier cosa, luego se llevan la mano a la boca y empezamos a tener problemas. Con 4 años se hacen más comunes los juegos sexuales, hay mucho más acercamiento entre ellos, entre los niños, entre las niñas, y se juega mucho entre ellos. Se identifica la diferencia, ellos se identifican ya entre niños y niñas. Esto también hay autores que lo dicen desde más temprana edad. En realidad hay niños y niñas que salen muy espabilados y otros que no salen tanto. Pero bueno, esta clasificación es más que nada simbólica. Es común que jueguen intercambiando juguetes entre ellos. Hay muchas veces también, depende de la edad, que dicen este juego es mío, este juguete es mío y no lo toca nadie. Pero muchas veces lo intercambian. Y hay un interés por saber qué hacen los adultos en el baño. Eso es muy típico de los niños y las niñas que se van para la puerta y quieren abrirla como sea. Sobre los 5 años, pues se sienten muy agradecidos por los besos. Bueno, en realidad un beso es una prueba de cariño, una muestra de cariño que desde chiquitito, desde la primera edad les encanta, pero ya con 5 años lo buscan mucho, mucho, mucho. Hay un cierto rubor, una risa sobre la desnudez y temas sexuales que no implica vergüenza en sí, es simplemente algo más que han visto en adultos, pero bueno, se empiezan a interesar más. Y hay una autoexploración de los órganos sexuales, se tocan mucho más, tanto niñas como niños, se tocan muchísimo y no implica, como he dicho antes, nada sucio, nada grave, nada anormal, todo lo contrario, es muy normal. Lo que sí es verdad es eso, es que debemos de alguna manera pues ir orientándolo a no lo debes hacer aquí, no lo debes hacer ante los demás. Y también empiezan ya los niños a preguntar que cómo nacen los niños, que de dónde salen. Los que tienen hermanos o han tenido hermanos o tienen hermanos chiquititos o hermanas chiquititas, pues lo averiguan antes. Pero los que no, pues empiezan a preguntarse muchas cosas. Y eso, y la diferencia, como estaba en la diapositiva esta, porque los niños empiezan a mirar por qué tenemos esto y las niñas por qué tenemos esto, por qué tenemos un pene, por qué tenemos una vulva. Con 6 años pues tenemos un interés por el... Bueno, tenemos, o hemos tenido. Bueno, las niñas empiezan a mostrar un interés por el matrimonio, por el embarazo, el origen de los bebés, el nacimiento. Ya pues hay muchos juguetes, muchas niñas que piden muñecas, y hoy en día cada vez hay más niños que piden muñecos y muñecas, y me parece perfecto y precioso. Hay que desmitificar que los bebés, el ponerle un rol a las niñas y a los niños. Hay que quitar en medio de la idea de la niña con el carrito para que juegue con el bebé y el niño que tenga su espada o su pistola o su flecha. Todos pueden jugar con todo y no hay
no hay nada que eso conlleve a una orientación sexual luego del niño o de la niña, no implica absolutamente nada. Ya tienen incorporados los comportamientos que exige el entorno. Con 7 años aparece el pensamiento concreto, es decir, la intencionalidad. Ya hay tanto niños como niñas que hacen cosas queriendo, tanto con buena intención como con mala intención. En edades más chicas, pues puede darse, pero realmente no saben del todo lo que están haciendo. Si es verdad que si empiezas a decirle, no, eso no se puede hacer, esto no, esto está mal, pues ya empiezan a dominarlo. Y ya saben si la próxima vez que lo hacen, pues ya podrán ser más intencionados o no. Pero muchas veces es que no saben lo que están haciendo. Para ellos, dar un cachete a otro en el culo o tirarle del pelo, pues muchas veces no piensan ni que haga daño o no piensan ni que es malo. Es una forma de jugar. Juegos de roles. Pues aquí es lo que estaba hablando. Juegos de roles, pues viene porque la familia o el entorno le ha enseñado cuáles son esos roles. Y son roles que debemos ir apartando. Y sí, es verdad que cada familia puede educar a sus hijos como quiera, pero hombre, lo puede hacer, pero muchas veces no es lo correcto. Hay cosas que no se deben enseñar y no se le debe enseñar a un niño a que sea el que juegue con armas y a una niña a la que sea la que juegue con muñecas. No se le debe enseñar a que tú tienes que estar relacionado con el color azul y tú tienes que estar relacionado con el color rosa. Son cosas de otra época y que no tienen hoy en día no quedan totalmente obsoletas. Sí, es verdad también que los niños ya a estas edades empiezan a juntarse más, los niños se suelen juntar más con los niños, las niñas con las niñas y como hemos hablado antes de la intencionalidad, pues también aparecen las culpas. Ya saben lo que es la intencionalidad, pues ya saben que han metido la pata, ya se sienten culpables de algo. Y el tema de la culpa es un tema que siempre es muy peligroso. Es una cosa que siempre debemos hablarle a los niños de, bueno, te has equivocado, pero tranquilo, seguro que lo puedes hacer mejor la próxima vez. No, el niño y la niña no deben vivir la culpa tan grave porque eso les hace venirse mucho abajo, les hace desarrollarse menos, les hace contactar menos con los demás. Entonces, la palabra culpa, bueno, en realidad para todos, para los adultos también, no es un castigo que nos hacemos todos y es una palabra que debemos evitar muchas veces porque el propio lenguaje que usamos es el que nos hace ser de una manera o de otra. Si yo me siento muy mal hoy y digo, vaya tela, qué problema más grande tengo, estoy cavando mi propia tumba, pues realmente mi mente va a reaccionar así. Mi mente lo va a vivir como un problema muy grande. Sin embargo, si yo digo, pues hoy el día se ha torcido un poquito, pues tengo un contratiempo, será mayor o menor, pero bueno, vamos a tirar para adelante. Cambia mucho. La mente suele reaccionar por lo que le dicen, por las palabras tal cual. No, la mente muchas veces no tiene sentido del humor, no entiende las cosas, no entiende un doble sentido. Si uno dice soy un desastre, uno se está diciendo es un desastre y uno se va a ver como un desastre. Con los niños pasa lo mismo, con las niñas. Si desde chiquitito empezamos a decirles no vales para nada, eres el más torpe, es que siempre me sacan malas notas, son
cargas que le estamos echando encima y lo que estamos haciendo es empequeñeciéndolo. Lo estamos, como personas, le estamos fastidiando y mucho. Bueno, vamos a terminar ya con esto, que se hace bastante extenso. De 8 a 12 años ya es más concreto y sí es verdad que unos niños lo desarrollan antes, otros más tarde, pero esta clasificación suele ser así. Demuestran interés por el propio cuerpo y por el de los otros como fuente de placer. Intentan mirar cuando una persona está desnuda, exploran los genitales jugando con niños de su misma edad. Es el típico juego de somos novios, o sea, jugamos a los médicos, jugamos a papá, mamá. Se hacen cosquillas, las luchas muchas veces utilizan los juegos de lucha para tocarse de alguna manera. Y ya empieza, esta edad es muy frecuente ya la masturbación. Y sí conviene mucho hablar de esto y conviene orientarlos mucho, porque si no se le habla de esto, lo van a hablar con los amigos y no van a saber exactamente cómo se hace. Es decir, no van a saber exactamente, los amigos y las amigas aquí, pues muchas veces son muy fantasmas, muy fantasiosos. Hay ideas de hay que hacerlo de esta manera. Los chicos, por ejemplo, piensan, hay una idea, son mitos que circulan por ahí. Hay muchos niños que piensan que durante la masturbación se deben hacer sangre. Es decir, no paro hasta que no me haga sangre, hasta que no me parta el frenillo. Entonces, pues eso es una barbaridad, pero muy grande. Pero eso circula mucho, tanto en colegios como en institutos. Y entonces, pues si se lo escuchan a otro niño, a otro igual, pues lo mismo lo hacen. Pero si desde casa pues se les ha orientado, pues no, pues sabrán que eso es una barbaridad. Y como habíamos dicho antes, pues esto es algo que se debe enseñar a que sea la búsqueda del placer que tengan debe ser en privado. Yo recuerdo, hace muchos años que daba clases en un colegio y de pronto me encontré con una niña, tendría sus 8 años, y me encontré al final de la banca, los niños sentados, y me encontré con una niña que se estaba tocando, que tenía su faldita y tenía la mano debajo de la faldita y se estaba tocando y tenía cara de placer. Entonces, ¿cómo hay que actuar ahí? Hay que actuar con cuidado, porque si le llaman la atención, naturalmente los propios compañeros van a mirar y ya a partir de ahí puedes sacar un problema. Entonces, lo suyo es intentar llamar la atención, pero con el tema que estés dando en clase. En este caso eran matemáticas, estaba dando clase de matemáticas. Pues, a ver quién me dice cómo se resuelve esto, a ver quién sabe no sé qué. Y entonces empezaba a decir nombres al azar y uno de ellos era de la chica. Y entonces la chica, pues en ese momento, pues para. Y conseguimos que no piense que ella está haciendo algo mal, pero deja de hacerlo para que no lo haga en clase. Sí es verdad que lo suyo es luego, en algún momento, pues se le comenta a los padres para que es más correcto que lo hagan ellos, también por cómo ellos le están dando esta información, pues para comentárselo de que pasa esto en clase o ha pasado, y entonces para que los padres lo orienten un poquito y la niña, en este caso, pues intente no repetirlo. Pues eso, continúan con la curiosidad y el deseo de saber y de interpretar. Si se ha percibido que la sexualidad es un tema tabú, esto es un tema tabú por lo que estamos hablando de
de que los hayamos cortado de alguna manera o de lo que estamos reprimiendo. Pues se ocultan las expresiones de sexualidad y disminuyen las preguntas o no hacen. Se interesan por el material de contenido sexual a través de los medios de comunicación. Aquí hablamos de medios de comunicación, tanto nuevas tecnologías, internet, por el móvil, la tablet, películas, series. Muchas veces pues quedan en... Esto es algo que también hay otra diapositiva en la que tratamos, pero entre ellos pues quedan para ver alguna serie en casa de otro amigo, en la que la familia de este amigo es más flexible con un tipo de series que a lo mejor la familia del niño o de la niña que ha mandado a esa casa no es tan flexible. Entonces, pues son cosas que debemos tener en cuenta. Hablan sobre los genitales y otras partes del cuerpo que se consideran privadas. Dicen y repiten palabras relacionadas con las partes íntimas y las asocian a risitas porque han comenzado a aprender que forman parte de un lenguaje prohibido. Aquí sí ya es una edad en la que sí hay muchas bromas, sí hay muchos juegos, le dan muchísimos nombres a los órganos sexuales, le dan muchísimos nombres a la forma de masturbarse. Sí es verdad que los niños dan más nombres que las niñas, que también está relacionado por el tema de que siempre ha sido más tema tabú en las niñas. Se agrupan en función de sexo niños y niñas. Empiezan a sentir atracción y surgen los primeros enamoramientos. Pueden experimentar con caricias y tocamientos. Esto, pues, hoy en día, no hay una edad para iniciarse en prácticas, pero sí es verdad que los estudios que se muestran cada vez dicen que a más temprana edad se empiezan a relacionar, empiezan a tener tocamientos, empiezan incluso a haber penetraciones, y esto sí hay que tener cuidado porque no se tienen como una búsqueda de placer en sí, se tiene como algo que hay que hacer. Es algo que mi amigo lo hace, es el líder, mi amiga lo ha hecho, es la líder del grupo y yo lo tengo que hacer. Y cada día hay casos más llamativos y, bueno, también en mi trabajo he encontrado muchos niños a temprana edad que ya han hecho muchísimas cosas, muchísimas prácticas sexuales. Y la verdad que es un poquito preocupante. Un poquito bastante. Y en Internet pues hay muchísimas canales, muchísimos youtubers que hacen entrevistas por la calle a gente joven, a veces no dicen ni la edad y cuentan auténticas barbaridades. Hay anécdotas, por ejemplo, ahora en Madrid es muy común que los padres y las madres están muy pendientes de lo que hacen sus hijos en estos temas y se ha descubierto una cosa que están haciendo los chavales y las chavalas en estas edades, es que como no les permiten quedar solos en casa, no les permiten quedar o los tienen muy controlados en la calle, pues quedan muchos en los centros comerciales. Y voy a dar una vueltecita con mi amiga para ver las tiendas. Y lo que nos hemos encontrado muchos casos de que a muy pequeña edad, en estas edades, pues hay muchas parejitas, muchos niños, muchas niñas, que van a los baños de los centros comerciales y ahí es donde buscan sus primeros contactos. Entonces, pues se debe tener en cuenta porque los niños y las niñas nos dan mil vueltas. Como vamos de tiempo. Ya lo que... De todas formas, lo que cuenta es un poco como lo que se suele decir de pretender ponerle puertas al campo, ¿no? Claro, realmente esto siempre ha sido así. Yo, este fin de semana, precisamente, un amigo me estaba diciendo, un amigo del instituto, estábamos hablando y estaba conociendo yo a sus hijos y me estaba diciendo, los niños de hoy en día están menos espabilados que nosotros.
Les digo, bueno, depende de dónde te metas. Digo, porque yo trabajo con algunos que vaya tela. Dice, vale, pero los tuyos vienen de familias estructuradas, vienen familias problemáticas. Y digo, sí, no, hay las grandes ciudades, por ejemplo, tienen muchas barriadas donde no tiene nada que ver la tasa elevada de sexualidad entre niños, entre esas edades, 8, 12, es muchísimo más elevada que en otros barrios. Y bueno, naturalmente tiene mucho que ver la educación, pero ¿cómo se dice? La presión entre iguales hace mucho. Entonces, pues, el grupo de amigos y de amigas va haciendo mucho. Entonces, sí es bueno que las familias conozcan de cierta manera, pues, con quién se junta cada niño y cada niña, porque nos llevamos muchas sorpresas. Bueno, para ir terminando, que esto es lo que hablábamos antes. Sí. Esto ya quedan 3 diapositivas, creo que son. Pues, ay, es verdad. ¿Cómo enfrentar las preguntas de sexualidad en los niños y las niñas de edad escolar? Pues debemos integrar las preguntas como preguntas normales, aunque de pronto nos suene a una barbaridad. Nosotros somos los que ya debemos enfocarle a esto lo podías preguntar mejor de esta manera o de otra, pero hay que responderle a la pregunta, no debemos cortarle, no debemos decirle, no, eso no te lo digo, no, eso ya cuando sea grande, no. Si el niño o la niña muestran curiosidad, ¿quién mejor que nosotros que le respondamos lo antes posible para que no lo busquen fuera, para que no busquen por internet, para que no busquen a un amigo o una amiga que igual saben, pero lo normal es que tengan ideas muy equivocadas. De hecho, por internet lo que abunda es lo pornográfico, que tiene muy poco que ver con la realidad de las parejas. Y desde adolescentes, desde estas edades, pues ven eso y piensan que así es una relación sexual, así son los contactos y lo que genera muchos problemas tanto en uno como en otro, tanto en el niño, en la niña, en la relación del tipo que haya sido, si ha sido heterosexual, si ha sido homosexual. Genera muchísimos conflictos, muchísimos problemas, porque ven en una pantalla lo que se creen que es normal cuando eso no es normal. Bueno, no hay que poner barreras en la respuesta y responder con la verdad. Hay que intentar, pues sí, es verdad que adaptarlas a las edades de cada uno, pero debemos decirle la verdad porque tienen que aprender y se aprende con la verdad. Los adultos muchas veces hemos tenido estas actitudes hacia la sexualidad infantil, solemos evadir las preguntas y es todo lo contrario, hay que responderlas, hay que buscar y hay que decir, venga, vamos a hablar de esto, vamos a hablarlo bien. Y si tenemos, en este caso, por ejemplo, si están viendo algún tema de biología, pues con el libro de biología y ya entramos en otros temas también. Censurar y reprender los comportamientos incorrectos, entre comillas. Eso se suele hacer mucho. No tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, eso está feo, esto está sucio, la religión dice que no sé qué. Yo siempre he dicho que el tema de la sexualidad de religiones no entiende, porque es que hay múltiples religiones y cada religión suele decir una cosa diferente. Entonces no debemos entrar en eso. Igualmente, pues sí es verdad que la política o el partidismo, por decirlo así, también influye mucho en unas ideas que son más de derecha o otras que son más de izquierda.
y tampoco debe ser así, no debemos irnos hacia lo que es la verdad, pero bueno, sí es verdad que, para la redundancia, que ahí la ideología política, pues sí, hay mucha gente que la antepone a lo que debería ser. Piensan que no es necesario explicar nada y ocultan los temas. Pues lo que estamos diciendo es todo lo contrario. Tenemos que explicar todo lo posible y el tema no hay que dejárselo al profesor, al maestro, hay que hablarlo con naturalidad. Y muchas veces, pues, que si nos avergonzamos o nos ruborizamos por las preguntas. Todo lo contrario, nosotros ya hemos pasado por eso. Entonces, tenemos que hablar y contarle la verdad. ¿Qué enseñar? Importantísimo enseñar los nombres y partes del cuerpo y sus funciones. Y los nombres, hablamos de los nombres reales. Debe un niño saber que si tiene un pene, tiene un pene. Que sí, que que se puede hablar del pito, se puede hablar de muchas cosas, pero el niño debe manejar esa terminología porque luego es más fácil para todo. Es más fácil cuando lea un libro, es más fácil cuando hable con un médico, es más fácil cuando tenga una molestia. Todo y su función, la función de cada parte, pues, del cuerpo debe conocerla también. La higiene, lo hablamos antes también, es fundamental, y más la de los órganos sexuales. Como hablamos en las niñas durante la menstruación, es cuando más higiene se debe tener. Los chicos, el pene se acumula, si no se ha hecho la fimosis, si no se ha operado, si no se ha cortado ese trocito de piel, se acumula ahí mucha suciedad. Entonces se debe lavar diariamente bien, echando el pellejito hacia atrás, porque es que si no es muy fácil coger una infección. Y la expresión y reconocimiento de emociones, es lo que estamos hablando. Esto se debe hablar mucho en casa, de cómo te sientes, qué es lo que has pensado, qué sensación tienes, te molesta esto, te da pena, te atrae, no te atrae. Se debe hablar de todo esto sin ningún tema tabú. Además, nos sorprendemos muchas veces porque a veces ellos nos adelantan. Entonces, no hay que escandalizarse. Aquí he puesto una imagen de un rol de familia común, que tenemos ahí un padre y una madre, o el hombre y la mujer, con el bebé. Pero bueno, igual podríamos tener ahí la mujer sola, el hombre solo, 2 hombres, 2 mujeres, y no, la familia también es lo que entramos. Eso puede depender de definiciones más religiosas o menos, pero las familias hoy en día, pues, hay las que hay, y lo importante es que le transmitan cariño, amor a sus hijos y una educación lo mejor posible. Y aquí ya terminando, pues habíamos hablado antes de Internet, de las tablets, de los móviles. Entonces tenemos algo que es el control parental y sí es verdad que por regla general cada vez más se le dan a los niños, a las niñas, los móviles antes, las tablets antes, porque es una forma de tenerlos entretenidos, pero eso es un arma de doble filo. Entonces ya, bueno, cada uno que lo vea, pero sí es verdad que los niños y las niñas son nuestros niños y nuestras niñas. Y lo que hagan, pues nos va a repercutir. Entonces somos responsables y pueden cometer delitos. Aunque con edades de 8 a 12, pues el delito en sí no existe, no hay una edad penal, la edad penal empieza más tarde, pero sí es responsable el padre y la madre. Entonces está muy de moda enviarse fotos de alguien que me ha llegado que está desnudo, o ellos que se han hecho fotos desnudos, y entonces pues se incurren en delitos y en cosas que no deberían ser permisivas,
o no se deben permitir, y debemos conocerlas. Y muchas veces, pues, las cosas hay que hablarlas muy claramente con los niños. Yo te doy un móvil, o yo te doy una tablet, pero el móvil y la tablet son míos, y yo lo tengo que ver, porque yo no sé en dónde te pueden meter, y yo no sé si alguien te puede querer engañar por ahí, y yo no sé el uso que tú estás dando. Entonces esto se debe hablar con mucha naturalidad y el control. Hay muchos programas que se pueden aplicar a los móviles, a los tablets, a los PC, de que no permita una búsqueda de ciertas palabras o de ciertas imágenes, y eso hay que intentar estar al día en eso para que nuestros hijos, nuestros menores, nuestros niños, nuestras niñas no caigan en conductas abusivas, en conductas delictivas, en conductas que son negativas. Y como dije al principio, pues aquí tenemos el título original de la charla, y está aquí al final y era el título original porque lo que se busca con todo esto, aparte de que haya relaciones sexuales que las tendrán más adelante o no, lo importante de todo es que haya relaciones sentimentales que sean sanas y positivas. Es decir, que entre ellos, entre los niños y las niñas, los grupos que hagan sean positivos, que no se basen en poder, ni en odios, ni en venganzas, ni en envidias. Tenemos que trabajar desde unos valores para que se desarrollen bien, para que se desarrollen poco a poco y desarrollen lo más correctamente posible, sin traumas, sin problemas, conociendo la verdad. Y bueno, pues esto es todo. Podríamos hablar de muchos temas más, pero ya serían para otras edades, de preservativos, de métodos anticonceptivos, de enfermedades o de infecciones de transmisión sexual, del VIH. Pero bueno, eso yo creo que estaría adecuado para otra charla. Espero que no haya sido muy extensa, que no haya sido muy monótono y bueno, que haya resuelto alguna duda y que haya gustado. Y gracias por la asistencia.